Tendremos la ponencia Colusión por reducción al absurdo, por parte del licenciado Gustavo Hernández Torres. Gustavo Hernández Torres es egresado de la licenciatura en Economía del CIDE y cursa la licenciatura en Derecho de la UNAM. Ha colaborado en la autoridad investigadora del Instituto Federal de Telecomunicaciones y actualmente se desempeña como coordinador general de análisis de mercado y procedimientos en la Comisión Federal de Competencia Económica. La colusión entre empresas competidoras suele comprobarse con las comunicaciones que sostienen entre ellas para fijar precios, determinar niveles de producción o segmentar un mercado. Sin embargo, en ocasiones esta evidencia no existe. Las agencias antimonopolios deben probar, por reducción al absurdo, que no existe otra explicación para su conducta. Pues muy bien, adelante Gustavo y bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Sé que ya es tarde. Y el mensaje que quisiera compartirles a ustedes esta tarde es que el pensamiento matemático nos sirve no solo para hacer estimaciones como las que escuchamos en la ponencia anterior, sino que nos ayuda a resolver problemas mucho más complejos en áreas que quizás no esperaríamos. Le agradezco mucho también al profesor Félix Fernández, que fue quien me invitó, y a nuestras universidades organizadoras. Aunque soy servidor público, y aquí debo llamar su atención un segundo, todas las opiniones y los comentarios que yo haga en esta presentación no deben entenderse como pronunciamientos de la COFESE. Por el contrario, todas son mías y cualquier duda, queja o reclamación pueden dirigirla a mí específicamente. Quisiera comenzar muy rápidamente diciendo qué es la colusión y por qué es dañina. En un mercado competitivo, las empresas luchan por hacerse de más clientes y para ello tienen de dos: o mejoran la calidad de su servicio y de sus productos, o reducen el precio, o una combinación de estas, ¿no? Cuando las empresas compiten, los recursos se usan eficientemente. Las empresas buscan minimizar sus costos, como ustedes ya saben. Hay lugar a la innovación precisamente porque queremos ganar clientes y entonces tenemos que invertir recursos en investigación y desarrollo. Y cuando esto pasa, los consumidores salimos beneficiados porque enfrentamos mejores precios y además tenemos más y mejores opciones para elegir en el mercado. Ahora, las empresas pueden ponerse de acuerdo para no competir con un fin: crear un monopolio artificial y así estar en capacidad de fijar precios, es decir, decidir unilateralmente, decidir entre ellas el precio de algún bien o servicio, restringir o limitar el abasto, esto es, decidir qué cantidad se va a ofrecer, ya sea de un bien o el número de veces que se va a prestar un servicio. Pueden también repartirse el mercado, por ejemplo, en la delegación Benito Juárez solo atiende la empresa A, en la delegación Cuauhtémoc solo atiende la empresa B, y así sucesivamente, y se crean monopolios locales. O pueden coordinar sus posturas en licitaciones, subastas y todo este tipo de concursos. Entonces, en vez de que las empresas oferten su mejor precio, se ponen de acuerdo entre ellas para decidir quién va a ser la ganadora. Obviamente, en todos estos casos la sociedad pierde, porque nos limitan no solo la calidad de los bienes, sino también nos limitan a que haya un solo precio que tiende a ser, o de hecho es más alto que el que hubiera si las empresas compitieran. Por eso es que la colusión, los acuerdos colusorios, son contrarios a la competencia y van en detrimento del bienestar social. Por eso son dañinos los acuerdos colusorios. Son tan dañinos que se consideran ilegales. En casi todo el mundo, en muchos lugares del mundo, los acuerdos colusorios se consideran conductas ilícitas. México no es la excepción. Solo como dato, el Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene identificados 98 sitios web de organizaciones promotoras y defensoras de la competencia, entre ellas, por supuesto, la COFESE,
El FTC en el caso de Estados Unidos, que es la Federal Trade Commission, la Comisión Europea para el Mercado Europeo, también la Organización Internacional de Trabajo promueve y defiende la competencia en esos mercados. En fin, eh, los acuerdos colusorios son prácticas sancionadas en todo el mundo. Para eso existen agencias especializadas que previenen, detectan, investigan y sancionan esas conductas. En México tenemos dos agencias. La primera es la COFESE, que investiga casi todos los mercados, excepto los que tienen que ver con dos sectores, telecomunicaciones y radiodifusión. Esos sectores en específico los vigila el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ahora, cuando estamos en presencia o sospechamos de la existencia de un acuerdo colusorio, eh, estas agencias son las encargadas de investigarlo y en su caso proponer las sanciones que la ley indique. Esto significa que hay que probar que ese acuerdo existe. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo es que una agencia logra acreditar la existencia de un acuerdo colusorio? Generalmente se logra recurriendo a los documentos en los que constan las comunicaciones de las empresas coludidas. Si algún día ustedes tienen una empresa y se les ocurre ponerse de acuerdo con sus competidores y los detecta la COFESE o el IFT si entran en los otros sectores, recibirán muy probablemente una visita a su casa un día o a su negocio, un día tocarán, entrará a la comisión, retendrá todos sus dispositivos y todos sus documentos, obtendrá una copia y con base en eso vamos a darnos cuenta si ustedes, esperemos que no sea el caso, yo sé que aquí solo hay personas de mucha integridad, eh, lograron ponerse de acuerdo con sus competidores para fijar el precio, para restringir el abasto, cualquiera de las que mencioné. Es muy común que encontremos correos electrónicos, esto los encuentran en las resoluciones públicas de la comisión, entre directores de las empresas que están comunicándose para ponerse de acuerdo en el precio de un bien o para decidir qué días abrir y cuáles no. En fin, eso es lo que ocurre en la mayoría de los casos. A veces las empresas se acercan a la comisión y denuncian sus propios acuerdos colusorios con el fin de ganar inmunidad procesal, o sea que no los multemos, y además con el fin de ganar inmunidad penal. En México la colusión, como en otros países del mundo, es un delito federal. No recuerdo bien las penas, pero creo que son más de 5 años de cárcel. Entonces, la única que puede denunciarlos es la COFESE, pero antes tiene que investigarlos. Ahora, estos acuerdos son obviamente secretos o buscan, las empresas involucradas en ellos buscan ocultarlos. No es raro que lleguemos, como siendo yo servidor público de la comisión, que la comisión llegue a un negocio, intente entrar, busque comunicaciones o algún documento que le dé indicios de coordinación entre competidores y no los encuentre. Las empresas, algunas de ellas son muy listas y no guardan registro de esto. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos recurrir al análisis económico y a partir de ahí podemos no solo identificar la probable existencia de un acuerdo colusorio, sino que también podemos acreditar su existencia. Esto ya se ha hecho. Por ejemplo, para detectar la probable existencia de un acuerdo colusorio, podemos fijarnos en precios y costos. Si ustedes, todos conocemos el Índice Nacional de Precios al Consumidor y también conocemos el Índice Nacional de Precios al Productor. Si los precios al productor mantienen, digamos, un comportamiento normal, esperado, va fluctuando, es aleatorio y tiene de repente subidas y bajadas, pero notamos que el precio del consumidor no, y que incluso en las bajadas, cuando el precio de los insumos, esto es el Índice Nacional de Precios al Productor, baja, y el Índice Nacional de Precios al Consumidor, los precios que ustedes y yo vemos todos los días en la calle, se mantienen, eso nos da idea de que estas bajas en los costos no se están transmitiendo a los consumidores y puede tratarse de un acuerdo colusorio. Las empresas se ponen de acuerdo para no bajar sus precios, aun cuando sus costos están disminuyendo. Obviamente con esto se hacen de mayores beneficios.
También puede pasar que las empresas ofrezcan sus servicios en horarios escalonados. De esto vamos a ver un ejemplo. Eso a nosotros en la comisión nos da un indicio. Pueden revisarlo en los acuerdos de inicio de las investigaciones. Se consideran indicios para poder abrir una investigación. Las empresas también tienen algunas estrategias que las ayudan a vigilar que el acuerdo colusorio entre ellas se mantenga. Una de las más conocidas es que nos digan que igualan la oferta de su competidor si les demostramos que al mismo bien que ellas ofrecen, encontramos un precio menor, ¿no? Recuerdo mucho anuncios de mueblerías en los que anunciaban que si uno encontraba la misma sala o el mismo comedor a un precio menor, la tienda más grande igualaba la oferta, ¿no? En realidad esto es un mecanismo de vigilancia entre las empresas coludidas y nos usan a nosotros los consumidores para verificar que se esté cumpliendo. Estos comportamientos nos dan indicios nada más, de que puede existir un acuerdo colusorio en un sector o en un mercado en específico. Por ejemplo, el escándalo de la LIBOR o de la LIBOR rate, seguramente la conocen, que ya va de salida precisamente por estos escándalos. Es una tasa de referencia que se determinaba o se determina todavía por los 16 bancos con operaciones, los 16 bancos más importantes que tienen operaciones en Londres. Esta tasa la determinan exclusivamente ellos, la autoridad monetaria no metía las manos para nada, y lo que buscaba era reflejar los costos de los préstamos entre bancos. Ellos solitos la determinaban. Se definía más o menos como la tasa de interés promedio a la que los bancos más importantes con operaciones en Londres se prestaban unos a otros. Esto quería, la tasa lo que buscaba era reflejar los costos que los bancos anunciaban entre sí, ¿no? Mediante el precio, la tasa de interés, de prestarse entre ellos. No tenía nada que ver la autoridad monetaria. Y a raíz de la crisis de 2008, cuando hay mucha volatilidad en los mercados, resulta que esta tasa no se mueve y se mantiene más o menos en los niveles que tiene, ¿no? Alguien, o más bien varias personas, algunas instituciones empiezan a sospechar y lo que dicen es que las agencias, los bancos, perdón, están buscando reflejar o dar una señal de fortaleza, ¿no? Y por eso es que su tasa se mantiene igual. Es decir, ante la volatilidad, los bancos lo que nos quieren o querían dar a entender era que ellos enfrentaban los mismos riesgos, sus costos no estaban variando, que eran lo suficientemente sólidos a pesar de la tormenta económica que estaba sobre todos nosotros. Con el tiempo las sospechas se van agravando y aquí quisiera retomar un par de estudios al respecto. Esto solo como ejemplo de indicios que podrían ayudar a las agencias antimonopolios a abrir investigaciones. Por ejemplo, hay un par de autores, estudiantes de doctorado en aquel entonces, Snyder y Yule, van a emitir un artículo en el que la conclusión es que los niveles de la tasa, de la LIBOR rate, pueden predecirse. Esto es algo muy raro, ¿no? Digamos que pueden predecirse a través de modelos de comportamiento estratégico, esa es la clave. No a través de variables macroeconómicas, sino que es posible modelar su toma de decisiones, algo que no debería ocurrir. Por ejemplo, ellos se fijan en las tasas que emiten tanto Citigroup como Credit Suisse, ahora que Credit Suisse está muy de moda, y toman dos ejemplos. La tasa LIBOR se emitía en 6 divisas diferentes, 2 de ellas el dólar de Estados Unidos y el franco suizo. Aquí vemos graficadas las diferenciales de tasas, es decir, la diferencia literal una menos la otra. Y lo que vemos es que hasta, digamos, finales de 2008 más o menos se parecen, pero después, justo a la mitad, perdón, a mediados de 2008 y sobre todo a principios de 2009, lo que vemos es que las tasas en las diferentes divisas que emiten los mismos bancos empiezan a despegarse, ¿no? Ahora, si esta tasa lo que busca es reflejar los costos que enfrentan para prestarse entre ellos,
y se trata de las mismas instituciones, esto no debería variar por la divisa en la que se emita. En derecho, o sea, la obligación está dicha y no importa en qué divisa se establezca, en teoría la estructura de costos debería ser la misma. Pero lo que vemos es esta diferencia y es de llamar la atención. La pregunta es si los problemas de liquidez de una divisa pueden explicar esta diferencia entre emitir la misma tasa por el mismo banco en dólares o en francos suizos, ¿no? La respuesta intuitiva es que no. Eh, Hay otros autores, este es un ejemplo muy curioso. Estos tres autores, Abrantes, Metz, Villas Boas y George, este es un artículo ya de 2011. Lo que analizan son los primeros dos dígitos después del punto decimal de la tasa, porque pues el dígito de las unidades eh, enteras, digamos, pues se mantiene más o menos constante en el corto plazo y lo que sí fluctúa son los primeros dos dígitos después del punto decimal. Consideran ellos la ley de Benford, una ley que aplica para estos conjuntos de números. Lo que esa ley dice es que las primeras cifras significativas, esto es, la que está, la primera después del punto, digamos, el primer entero, las unidades, o la primera antes, digamos, del lado derecho o del lado izquierdo, en este caso las décimas y hasta las centésimas, siguen más o menos esta ley. Contrario a lo que uno creería intuitivamente que todos los números tienen la misma probabilidad de aparecer, en realidad los primeros o los que tienen mayor probabilidad de aparecer son pues, los más chicos, el 0, el 1, el 2 y así sucesivamente la probabilidad de que vayan apareciendo va disminuyendo y se ve en la primera columna de esta tabla. Esto es lo que predice la ley. Los autores analizan todos los datos de la tasa, el histórico de la tasa, de las primeras dos cifras decimales después del punto, y lo que ven es que la distribución no se parece en nada a lo que predice la ley de Benford. Apenas para estos primeros dos periodos en las columnas 2 y 3 y a un nivel de significancia estadística que va cayendo. Para septiembre del 2005, las dos primeras cifras después del punto decimal ya no obedecen la ley de Benford. Lo que pasa es que estos señores creyeron que podían manipular la tasa y si podían reflejar la volatilidad o cierta uniformidad en la aparición de los dígitos, pues nadie iba a sospechar. Pues con lo que no contaban o lo que pasó desapercibido para ellos es que esos dígitos siguen un comportamiento distinto al que nosotros esperaríamos generalmente, ¿no? O intuitivamente al menos. Esos indicios ayudan, por ejemplo, a detectar la probable existencia de un acuerdo colusorio. Pero esto es solo el principio. Con eso, por ejemplo, la COFECE notaría estas sutilezas, por llamarlas así, levantaría una ceja y ordenaría el inicio de una investigación. Pero ya que está investigándolo, si no encuentra comunicaciones explícitas entre competidores, lo que va a tener que hacer es recurrir al análisis económico. Y para eso va a hacer lo siguiente. Tiene o puede entender el mercado que está analizando, tiene datos, consigue información y tiene muy bien estudiada la conducta de las empresas. Lo que va a decir es, supongamos que están compitiendo. ¿Eso qué implica? Que están maximizando sus beneficios o minimizando su costo. Yo conozco la conducta de las empresas y estoy suponiendo que están maximizando beneficios. Tarde o temprano, la conducta que ellos están reflejando en el mercado es contraria a la maximización de beneficios que supone el proceso de competencia. Cuando caigo en esa contradicción y no encuentro otra que explique su comportamiento, puedo concluir que las empresas están coludidas. Y así, casi de una forma parecida a lo que en matemáticas haríamos por reducción al absurdo, es que las agencias antimonopolios comprueban un caso de colusión. Por ejemplo, lo que pasó en las licitaciones, una investigación que empezó en 2006 sobre licitaciones en el Instituto Mexicano del Seguro Social. El pleno de la comisión, cuando emite su resolución, dice, los patrones de las posturas y los resultados de las licitaciones no reflejan el intento de las empresas por competir para maximizar sus utilidades.
Si yo tengo aquí, esta es una tabla que aparece en las resoluciones públicas, aquí aparece el nombre de los laboratorios que estaban ofreciendo, o más bien estaban pujando en la licitación. La clave es insulina humana, y lo que tenemos son el promedio de las posturas ganadoras, el promedio de las posturas perdedoras para cada uno de los años de 2003 a 2007. Si ustedes ven, el promedio de las ganadoras es idéntico, salvo por una décima en el caso de Probiome. Y algo similar va a ocurrir con las posturas perdedoras, se parecen mucho. ¿Qué estaban haciendo estas empresas? Estaban turnándose quién ganaba cada concurso. Entonces al principio pudo ser Eli Lilly y todas las demás pujaban más alto, por lo tanto ganaba la primera empresa, y en el siguiente concurso la oferta más baja era de Criofarma y todas las demás pujaban arriba, y este patrón se repitió hasta 2005, hasta que en 2006 entró Dimesa. Dimesa no formaba parte del acuerdo colusorio y, como ven, tiene una postura muy baja en comparación con las que había en años pasados. Esto es un indicio más de cómo, cuando entra una empresa que no forma parte del acuerdo, el acuerdo colusorio ya no tiene sentido. Y entonces todas las posturas que antes estaban en los 150 caen casi 2/3 partes, 64%. ¿No? Este es un ejemplo de cómo el análisis económico, y es muy sencillo, en una tabla bastante fácil de comprender, puede darnos indicios o incluso elementos para acreditar una conducta ilícita. Este tipo de evidencia dicen los abogados, se adminiculó, o más bien se valoró conjuntamente con comunicaciones que sí se encontraron, con asistencias a foros en los que las empresas investigadas coincidieron, y la conclusión fue, por reducción al absurdo, que ninguna otra conducta explicaba este comportamiento más que la colusión. Ese caso sentó un precedente muy importante en México, porque a partir de ahí el Poder Judicial admitió el análisis económico como prueba para demostrar un acuerdo colusorio. Pero aquí hay una pequeña nota. Esa explicación debe ser la única posible. Por eso la autoridad debe demostrar fuera de toda duda que la conducta de las empresas involucradas carece de sentido económico. Este es otro caso del servicio de ferries, es público también, lo encuentran en la página de la comisión. Esto lo tomo de la resolución. Es el servicio de ferries que va de Cozumel a Playa del Carmen. Y como ven, las empresas, para los días de fiestas decembrinas, están turnándose cuándo salir en días y horarios. La Perdón, Gustavo, comisión, nos queda un minutito. ya concluyo, la comisión analiza esta evidencia, no encuentra evidencia de comunicaciones como en el caso de las licitaciones, y desafortunadamente los agentes económicos, eh, las empresas investigadas, defienden su caso y dicen: la comisión omitió estudiar el modelo de competencia oligopólica. Si yo tengo a mi competidor enfrente y puedo ver sus precios y sus horarios, pues no se me puede, sin necesidad de ponerme de acuerdo con ella, con mi competencia, pues yo me coloco en una posición mucho más cómoda, que implica no competir, pero que sí maximiza mis beneficios de otra manera, que serían los beneficios del monopolio. Eh, Como conclusión les decía es que los casos anteriores han servido para robustecer el análisis que hace la comisión. Nos han dado cuenta de que el análisis económico sí funciona para probar la existencia de acuerdos colusorios, y sobre esa evidencia se ha sancionado a las empresas. Y eso no implica que las empresas quedan indefensas. La comisión, la COFESE o el IFT deben acreditar que la conducta que están analizando solo puede explicarse de una manera, y es colusión. Y las empresas entonces tienen que defenderse diciendo que hay alternativas, o hay explicaciones alternativas, mejor dicho, al comportamiento que estamos observando. Lo que quiero que se lleven es que estos conceptos de lógica matemática sirven para solucionar problemas reales, jurídicos, y que tienen consecuencias en la economía de un país como México y también en muchos otros, como dijimos al principio. Eh, por mi parte es todo, y les agradezco mucho su atención. Espero que haya sido de su interés. Pues muchas gracias, licenciado Gustavo. Tenemos una pregunta aquí por el chat.
que dice, bueno, ya tenemos varias preguntas, ya nada más uno. Dice, ¿existe algún ejemplo en la vida real que nos puedas dar? Bueno, los ejemplos que pusimos en la presentación son reales. Son reales. El del IMSS fue muy importante. A partir de ahí se sentó el precedente judicial de que es posible recurrir a este análisis económico. Esa información es pública, no estoy revelando nada secreto. Estos son los nombres de los laboratorios que defraudaron al IMSS coordinando sus posturas en las licitaciones públicas. Cuando la COFESE entra, por ejemplo, en este caso, pues le ahorra al erario cientos de millones de pesos porque en vez de comprar insulina, digamos, a 158 millones de pesos, pudo el IMSS empezar a adquirirlo a 53 o a 60, ¿no? La misma cantidad a un precio de la tercera parte. Por eso no solo estos son ejemplos de la vida real, sino que es un análisis relevante para millones de personas en este país. Pues muchas gracias, Gustavo. Tenemos varias preguntas, te las haremos llegar por correo para que Con nos mucho gusto. respuestas. Qué amable, ¿eh? Gracias. ¿De qué? Hasta luego. Continuando con el programa, ahora tendremos la ponencia de matemáticas en la banca de inversión por parte de la maestra María Teresa Cardoso García. María Teresa Cardoso García es maestra en matemáticas financieras por la Heriot-Watt University de Edimburgo, Escocia,